Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma por pecado. Palabras de Jacob. Que abuelos bendiga en el nombre de Yeshua. Hoy vamos por Jacob número 4, por Santiago número 4, en el cual vamos a ver varios puntos. De nuevo, Jacob va a hablar de la Shon Hara, que eso es, como decir, el chisme, lo que se conoce como chisme hoy en día. También nos va a hablar de las oraciones, de la forma en la que las personas oran y que no se cumple su oración y por qué no se cumple esa oración. Y también del egocentrismo. Así que acompáñennos. En el uno dice así: ¿de dónde vienen las mihamot, las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestro taabot. Taabot es pasiones, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Ok, entonces comienza Jacob diciendo: ¿acaso los pleitos de entre ustedes? Pareciera que Jacob les está escribiendo a una quejilá porque hay pleitos entre ellos, hay problemas, no se están llevando bien. Y debido a estos problemas, entonces él los está amonestando con esta carta. Recordemos que todas estas cartas usualmente se envían, la envían los apóstoles con una intención o para responder una pregunta. Puede que le hayan escrito a Jacob diciéndole: mire, es que se están peleando por algún asunto que nosotros desconocemos porque no tenemos la pregunta, pero sí tenemos la respuesta. La respuesta es que Jacob les está diciendo que todos esos pleitos vienen de las pasiones que ellos sienten, de la pasión pero no de la pasión necesariamente en un sentido, ¿cómo se le puede decir? Un sentido pues emocional o en un sentido de deseo, ¿verdad? Un deseo carnal, llamémosle, sino de la pasión de desear algo que no se tiene. Hablemos de algo moderno, como decir de un auto, de una casa, de una pasión que puede provenir también de la avaricia, de un deseo económico, no solamente de un deseo físico. Dice en el 2: codician y no tienen, matan y arden en envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no pedís en tefilot, porque no piden en tefilot. Voy a hacer varios puntos aquí, vea, cuando uno lee la escritura y dice así: codiciáis y no tenéis, todo ese eis y is realmente no existe, o sea, los israelitas no hablaban así, ¿verdad? Esto fue después de las traducciones, después del hebreo, cuando pasó del hebreo al griego, que esto es otra evidencia, por cierto, que yo no añadí en un video que hice hace tiempo de que si los textos eran griegos originalmente o eran hebreos. Esto, primero que todo, es una traducción pues muy mala, ¿verdad? Y suena feo, es más, se oye mal: codiciáis y no tenéis, y matáis, y toda esta forma de hablar, esto es más como de España realmente, y de una España antigua, ni siquiera una España moderna. Entonces, eso por un lado va mal, ¿verdad? O sea, esto es una mala traducción en ese sentido, a pesar de que yo estoy leyendo una restaurada. Ahora, Jacob está diciendo: ustedes codician, matan, arden en envidia, pero no alcanzan lo que ellos quieren. Por más que trabajen, por más que se esfuercen, no llegan a la meta que ellos quieren. ¿Por qué? Porque no piden en tefilot, porque no piden en oración. Una tefilá, una oración, primero lleva varios puntos. Orar no es solamente pedir y ya está. Para orar hay que hacer varias cosas. Primero, hay que orar con fe, hay que orar con emuná. Emuná o fe, también en español, es obedecer. ¿Qué va a obedecer? La Torá, por supuesto, los mandamientos, porque así es la Biblia, yo no me lo estoy inventando, ¿verdad? No crean que todo esto es pensamiento mío, no, es que así es. La palabra fe en español o en cualquier otro idioma, y bueno, al menos en español, y en hebreo, emuná, significan lo mismo, que es obedecer primero y después confiar, las dos cosas. Porque la fe no es nada si usted no obedece, y tampoco es nada si no confía. Entonces, cuando uno hace tefilá en confianza, ¿sí? En oración, que es petición, ok, en obediencia, perfecto, y también de rodillas. Eso es una tefilá. La tefilá se hace de rodillas. El judío moderno no lo hace así.
Ellos se ponen de pie y se sacuden para los lados. Imagino que ustedes los han visto en videos, en canciones, en etcétera. No digo que sea algo malo, porque no es malo, pero no es una costumbre bíblica sacudirse de esa forma como hacen ellos. ¿Por qué se sacuden así? Porque resulta que el Islam les copió la idea de arrodillarse. Y la idea de arrodillarse en dirección al templo es bíblica. Bíblica, el templo de Yahweh, ¿verdad? No el templo islámico. Entonces, como los árabes empezaron a hacer eso, ellos para no verse iguales a ellos y que no los confundan, empezaron a orar de pie y sacudiéndose hacia los lados para que no los confundan. Y tienen razón un poco porque resulta que hoy en día todavía hay personas que lo ven a uno con un talit y piensan que uno es un árabe. Yo digo, no, esto no es árabe, esto es israelita. Ah, es judío. No, no es judío, es israelita. El talit es israelita. De las 12 tribus de Israel, no le pertenece al judaísmo, no es de ellos. La Biblia no es de los judíos, la Biblia es del pueblo de Israel, toda, de las 12 tribus, ¿verdad? Que, por cierto, el judaísmo rechaza a esas 12 tribus. Bueno, esas 11, excepto ellos, ¿verdad? Que dicen ser de la tribu de Yahudá. Entonces es algo para tomar en cuenta. Entonces de esto está hablando Jacob, que hagan tefilá, pero que la hagan bien. Dice así en el 3, piden en tefilot y no reciben. O sea, aunque pidan en tefilot, no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deseos, en vuestras pasiones. Teabot, pone aquí, en vuestras pasiones. Y un deseo que uno pida o algo que uno le pida a Yahweh, si lo pide y es un pecado y pues no va a resultar, ¿verdad? Lo que usted está pidiendo pues está malo. Hay que pedir cosas que estén buenas y para poder pedir bien nosotros tenemos que conocer a Yahweh, qué le gusta y qué no le gusta. Entonces hay que ser consciente de lo que uno pide. Vamos a seguir en el 4. Dice así en el 4, oh almas adúlteras, ve, les está llamando adúlteros, en un sentido, de nuevo, no de que ande como varias mujeres, sino que en un sentido de que no adoran bien a Yahweh, ¿verdad? Ustedes saben que la palabra fornicación en la Biblia puede representar que adoran a un ídolo, no necesariamente que hagan ese acto tal cual, aunque también, por supuesto, pero depende del contexto. Aquí él está hablando de las almas y que son adúlteras y adúlteras a Yahweh. ¿Por qué adúlteras? Porque Yahweh es nuestro esposo. Yahweh es el esposo de las 12 tribus de Israel, porque así está escrito en tantas otras alegorías, ¿verdad? Entonces hay que entender eso. De nuevo el 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Yahweh? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Yahweh, se constituye oyeb de Yahweh, enemigo de Yahweh. Entonces la amistad con el mundo es difícil, vean, les voy a ser franco, las personas que estudiamos Torah nos cuesta, a veces nos cuesta muchas cosas, porque socialmente nos terminamos apartando. No porque queramos, sino porque la gente pues es amiga del mundo. Tal vez a uno le dicen, venga a una fiesta de cumpleaños. Bueno, ya ahí vamos mal, porque nosotros, el pueblo de Israel, no celebra cumpleaños. Y es un rito. El cumpleaños es un rito que tiene que ver con la diosa Freya, que hacía un queque, la torta, le llaman en otros países, y esa torta le ponían miel por encima, le ponían velas, y tenía que ver con esa diosa lunar. Entonces parecía una luna, entonces apagaban la luz, la miel brillaba con las velas, soplaban, y cuando usted soplaba se le iba al alma, se le iba un año de su alma, de su vida. Entonces eso era un ritual. No digo que la gente a la hora de soplarlo esté haciendo lo mismo, o sí, o sea, francamente sí, porque es el mismo rito, nada más que lo hacen con otra intención, pero es el mismo rito, es como la Navidad, es la Saturnalia, al fin y al cabo, Navidad es Saturnalia, es para honrar a Saturno, en la misma época en la que se hacía, y la misma época que ha cumplido años también todos los dioses solares, Mitra, Ra, etcétera. Entonces sí, pues es la heredad de esa fiesta. Y es difícil ser amigo del mundo porque a uno lo invitan a esas cosas y uno no va. Y al no ir se aparta. O ir a socializar con los amigos y tal vez todos están tomando en exceso. No digo que sea malo, qué sé yo, digamos, tomarse una copa de vino o algo así por el estilo. O algo, hablemos de un trago, una copa nada más.
Pero ya para la gente que se excede, ya llega a la borrachera, sí, y les afecta eso, económicamente mucho y les afecta también en sus matrimonios, en su casa. Un alcohólico destruye toda una familia, toda una casa. La pierden la casa, la empeñan, la terminan perdiendo, no pueden pagar los préstamos, les va muy mal. A una persona que toma mucho le va mal. Y si lo invitan a uno a esas cosas, ¿cómo hace uno? O si hacen algo de comer y entre lo que hay cerdo, es difícil también socializar con un grupo de personas que pues, no están acorde a Yahweh. Entonces uno se siente incómodo, uno llega al punto que se siente incómodo y puede que a ustedes les pase. Bueno, entonces continuemos en el 5. Dice, o piensan que los escritos santos, dice, Kibet HaKodesh, dicen en vano, el Ruach HaKodesh, el Ruach de Yahweh, el Espíritu Santo, ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Vean, aquí hay algo muy importante que ver en este capítulo, en este versículo, perdón. ¿Por qué? Porque dice que los escritos, o sea, que el Tanaj, dice que la Ruach de Yahweh, que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Y si uno busca este pasaje bíblico en el Tanaj, nunca lo va a encontrar, porque no está. O sea, no hay ningún texto que diga esto. Entonces, de aquí se agarra mucha gente para decir que Jacob es falso, que lo que dice todo este libro de Jacob nunca fue escrito por él, que, bueno, el judaísmo obviamente lo niega, ¿verdad? Todos sus escritos son negados por ellos y se pueden agarrar de aquí y decir, este texto no aparece y es verdad. Pero puede que Jacob no esté citando un pedazo de la Torá o de Isaías o de Jeremías, por ponerles un ejemplo. Entonces no sabemos qué es lo que quería expresar Jacob. No voy a decir que falta un pedazo del Tanaj, porque no, Yahweh nos dio todo lo que necesitábamos y como lo necesitábamos. Entonces no podemos decir eso. Y Jacob, para mí, sí, debe estar citando no un fragmento, sino toda la escritura. Y la está resumiendo diciendo que Yahweh nos cela, y es verdad. Dice en el 6, pero Yahweh da mayor gesed, da mayor gracia. Por esto dice, Yahweh resiste a los soberbios y da favor a los humildes. Ok, entonces dice que Yahweh no ama a las personas soberbias, pero sí ama a las personas humildes. Y esto tiene que ver mucho con la oración que nosotros hagamos, ¿verdad? Depende cómo la hagamos, si con humildad o con soberbia. Hay personas que cuando oran dicen, pero si yo hice esto, pero yo hice lo otro, pero ¿por qué no me ayuda? O es mejor ser humilde y decir, Padre, ayúdeme, por favor, ¿verdad? Y no pedirlo con soberbia ni exigiendo, que eso es importante a la hora de orar. Algo que es bueno recalcar y me gustaría que presten mucha atención es que hay personas que utilizan esta frase, porque te lo mereces, te va a dar tal cosa Dios porque te lo mereces. Y eso es soberbia, uno no se merece nada, o sea, uno tiene por misericordia de Yahweh, no porque se lo merezca, porque si nos diera lo que nos mereciéramos, pues no tendríamos nada, ¿verdad? O algo peor. Dice en el 7, sométanse en obediencia. ¿Cómo hace uno para someterse en obediencia si no obedece? ¿Cierto? La gente dice, sí, yo amo mucho a Dios. Bueno, ama mucho a Dios, pero ¿le obedece? No le obedezco. Hace los mandamientos, Shabbat, fiestas, etc. No hago nada de eso. Entonces no lo ama, no lo obedece. Va en el 7, sométanse en obediencia, pues a Yahweh, resistid a Hasatán y huirá de vosotros. Si uno resiste los deseos malos, Satán va a huir de nosotros. Satán no es un nombre. Ustedes saben que Heiel, como se conoce como Luzbel o Lucifer, que es su verdadero nombre, Heiel, que significa lucero de la mañana, no se llama Satanás. Satanás es un apodo que significa el adversario. Satanás no puede tener un nombre feo. O sea, Heiel no puede tener un nombre feo porque él era un ángel y su verdadero nombre es un nombre bonito, lucero de la mañana. Todos los ángeles tienen nombres bonitos, no van a tener nombres de demonios porque ellos no nacieron como demonios, ellos nacieron como malajim, como mensajeros de Yahweh. Pero se corrompieron. Entonces a Satán se le da este apodo, el adversario. Y el adversario gobierna a una hueste muy grande de demonios, ¿verdad? De Shaidim, se le conoce en hebreo. Que eso es importante. Entonces dice que para que Hasatán huya de nosotros tenemos que ser obedientes a la Torá. Y uno, al no dejarse tentar, entonces Satanás termina huyendo de nosotros.
Así es como muchas personas se sanan de no solo enfermedades, sino de depresiones, de, qué sé yo, dolores del pasado y cuestiones que no logran superar, pero es cuando obedecen a Yahweh que se sanan. Y no es por su propia fuerza, claro, sino es porque le han cerrado la puerta a Satanás y se la han abierto a Yahweh. Entonces Yahweh entra en la persona. En cambio, Satanás no pide permiso para entrar. Yahweh sí. Yahweh no los va a obligar a amarlo. Tiene que amarlo usted y obedecerlo usted. Pero Satanás sí lo intenta obligar a obedecerlo a él, que es diferente porque actúa de una forma invasiva, como un ladrón. Dice en el 8, acercaos a Yahweh, Yahweh se acercará a vosotros. Joteín, pecadores, limpiad las yadayín, las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, vuestros levavot. Entonces le está diciendo, límpiense las manos, todo en un sentido espiritual. Y purificar el corazón también en un sentido espiritual, ¿verdad? No con lavarse las manos va a ser suficiente. Pero si es una costumbre del pueblo de Israel, lavarse en general todo el cuerpo, que esto llegó a convertirse en una costumbre mundial, gracias a Yahweh, la verdad, que las personas andan limpias, porque antes se acostumbraba a no bañarse, o bañarse una vez por semana. Imagínense lo mal y las enfermedades que tenían las demás personas. Dentro del pueblo de Israel, debido a que ellos se lavaban, se convirtieron en objeto de acusaciones. ¿Por qué? Porque cuando se dio la peste bubónica, que eso fue en Asia Central y después se extendió a Europa y a Medio Oriente, esta peste bubónica se daba porque las ratas tenían piojos y era un tipo de rata, una rata negra. Y estos piojos se le pegaban a las personas y los picaban y les daba peste bubónica. No era la rata en sí la que la portaba, sino el piojo que vivía en la rata. Y las personas estaban acostumbradas a estar sucias. La cama sucia, las cobijas sucias, las cortinas sucias, la ropa, ellos sucios. Pero los israelitas no, debido a que la rata es un animal inmundo, ellos lo tenían fuera de sus casas, ¿verdad? Veían una rata y la mataban o buscaban cómo eliminarla. Aparte de que lavaban todo, lavaban cobijas, cortinas, ropa, ellos mismos se bañaban, entonces ellos andaban limpios y ellos no se enfermaban. Entonces los acusaron de brujería en ese entonces y los empezaron a perseguir. Entonces dice la gente, a los judíos los perseguían, no, al pueblo de Israel. Ellos eran pueblo de Israel, de las 12 tribus. ¿De qué tribu eran? No sé. Todos dicen ser judíos, valga la redundancia, ¿verdad? Todos son judíos mágicamente, aunque sean de otra tribu, ellos dicen ser judíos, pero ni saben de qué tribu son, nadie ya. Después de la destrucción del templo ya nadie sabe a qué tribu pertenece porque todo ese registro se perdió. Pero bueno, aquí Jacob nos está mandando a limpiarnos del ánimo, ¿verdad? De no tener doble ánimo, de tener un corazón sano, a que ama a Yahweh y también de lavarnos, de limpiarnos en el sentido espiritual y físicamente eso ya queda implícito porque es un mandamiento de la Torah, estar limpio. Dice en el 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestra sinja en tristeza. Entonces alégrense en Yahweh, ¿verdad? Que vuestra risa se convierta en lloro, o sea, en humildad, y vuestra alegría en tristeza. Entonces, para que no sean egocéntricos, en ese sentido está hablando de no sean egocéntricos, no se confíen de más. En el 10, humillaos delante de Yahweh y Él os exaltará. O sea, no intenten ser los primeros. Tal vez el punto de toda esta carta era que habían personas que querían ser los primeros, que querían ser los mejores en la Kehilá. Entonces, de ahí donde venía todas estas pasiones que el mismo Jacob está diciendo. Esas pasiones en el principio de la carta ¿acaso no vienen de sus miembros, verdad? De que quieren ser los mejores, de que quieren tener todo. Entonces dice, no intenten ser los mejores, no se exalten a sí mismos como yo sé más, yo soy el máximo, sino más bien humíllense en Yahweh y que Yahweh sea quien los exalte, que los ponga en un buen lugar. Dice en el 11, ajín en Mashiach, hermanos en Mashiach. No hablen lashon hará, que esto es chisme, los unos a los otros. El que habla lashon hará de Elach en Mashiach y juzga a Suach, habla contra la Torá y contra el testimonio a la Torá. Ok, entonces este texto quiero leerlo desde una Biblia cristiana, vamos a buscarlo.
Vean lo que dice desde Biblia Cristiana, dice lo mismo. Dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. A esto se refiere él con Shon Hara, ¿verdad? Que no estén haciendo chisme. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ok, entonces aquí vemos varios puntos. Lo primero, Jacob de nuevo está hablando de la ley. Se supone que la ley se abolió, que esto es el pilar fundamental del cristianismo. Ya no hay que hacer la ley porque cuesta mucho. Todavía hace unos días estaba hablando yo con un hermano, con un amigo, y me dijo él que no se puede hacer la ley, que es imposible. Es que esa idea de que no se puede hacer la ley está demasiado metida en la cabeza de las personas. Y yo le dije, claro que se puede hacer, yo la hago. Y se quedó asombrado diciéndome que yo la hacía, ¿verdad? Cuando yo le dije que yo la hacía, se quedó asombrado, como diciendo, usted es perfecto. Y yo le dije, no, yo no soy perfecto, yo me puedo equivocar. Pero que me equivoque no significa que he dejado de hacer la ley. El rey David se equivocó varias veces. Hablemos de errores pequeños, ¿verdad? No errores grandes. Se equivocó varias veces y él siguió haciendo la ley. Ahora, el rey David se equivocó de errores grandes y ni siquiera error, ya eso es un crimen lo que cometió, como lo que pasó con Urías Eteo, ¿verdad? Que eso fue tremendo. El que no sabe la historia, ahí está toda la historia de David, eso fue tremendo. Pero Yahweh lo juzgó a él, no nosotros. Yahweh fue el que lo juzgó, lo castigó duramente, muy duramente, y David nunca se apartó de Yahweh. David nunca dejó de hacer los mandamientos de Yahweh, a pesar de que cometió ese crimen tan grave. Ese es el principal. Entonces, sí, David se hacía la Torá. Después hay otros personajes bíblicos que la hacen, que se mencionan en el Tanaj, como el caso de Elizabeth y su esposo Zecaría. Elizabeth es la tía de la Virgen María. Y Zecaría era Cohen Agadol, era Coanín nada más en aquel entonces, y tenía que atender el templo. Bueno, eso por un lado. Continuemos en el 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Ahora, ¿se puede juzgar a otra persona? No y sí. ¿Por qué? Porque está juzgar y está juzgar. Lo mismo que pasa con la palabra venganza. Suenan igual, pero son dos cosas diferentes, son dos palabras distintas y la forma de utilizarlas. Yo no puedo juzgar a alguien que yo no he visto cometer un crimen, pero si cometió el crimen yo no lo estoy juzgando. Yo ya lo vi que lo cometió, se robó algo, entonces yo digo, sí se lo robó, yo vi donde se lo robó. No lo estoy juzgando, no es mentira. Pero hay que tener cuidado con la forma en la que se lee y se entienden los textos. Jacob aquí está hablando de juzgar sin ver, pero no sabiendo. Si yo sé que la persona cometió un crimen, hablemos de adulterio, entonces yo puedo decir, sí, cometió adulterio. Y no lo estoy juzgando, porque sí lo cometió. O sea, yo lo vi que lo cometió, entonces, punto. O sea, no hay nada más. Pero si lo juzgo sin saber, entonces eso sí es un pecado. No sabemos por qué Jacob dice esto. Puede que le hayan mandado igual una carta y le hayan preguntado, es que mire, yo sospecho que tal hermano hace tal cosa. Entonces él les responde de esta manera: no juzguen a los hermanos, porque ustedes no son los que han dado la ley. El que da la ley es Yahweh. Entonces puede que ande por ahí. Al 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ok, aquí Jacob les está diciendo, de nuevo, no sean arrogantes. No digan, yo voy a ir a tal ciudad, voy a ir a hacer tal cosa, voy a ir a comprar tal asunto, voy a hacer tal negocio. Y no digan eso, sino digan humildemente, si Yahweh lo permite, yo voy a ir a hacer tal negocio y me va a ir bien en tal asunto. Pero solamente si Yahweh lo permite. Ahí es donde viene esa costumbre, que no es mala, de las personas de decir, si Dios quiere, mañana voy.
Ok, entonces eso es como para uno no infringir una promesa, porque si yo le digo yo voy a estar mañana, entonces yo lo estoy prometiendo, o no dije, no lo estoy jurando, pero lo estoy afirmando. Pero si pasa algo, algún inconveniente, entonces no se puede. Eso por un lado. Y Jacob de nuevo les debe estar diciendo esto por algún asunto. Seguro, de nuevo, la carta que le escribieron a Jacob decía, nosotros vamos a ir a verlo a usted y vamos a ir a hablar de tal asunto y vamos a hacer tal cosa. Vamos a nombrar a un jefe aquí, y etcétera. Entonces Jacob les está respondiendo de esta manera. No digan arrogantemente ustedes que van a ir a hacer tal cosa. Mejor digan, si abuelo permite, vamos a ir a vernos y vamos a hablar sobre tal asunto. Ve que es diferente. Pienso yo, de nuevo, porque no tenemos la carta de pregunta. Dice en el 16, pero ahora los jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. O sea, les está llamando soberbios. Están actuando ustedes de forma soberbia. Y toda esa soberbia es mala. Y al final dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué les dijo esto? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De nuevo, no conocemos el problema y el asunto que se estaba dando en esta quejilá. Ni siquiera sabemos a qué quejilá va dirigida. Simplemente fue dirigida hacia una quejilá. Ellos conservaron la carta porque Yahweh así lo permitió para enseñarnos a nosotros algo también. Porque los problemas que se daban en aquel entonces son los mismos problemas que se dan hoy en día. Y esta última frase es muy bonita. Si alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma por pecado. Hay personas que tienen abundancia de bienes que Yahweh mismo les ha dado y no hacen lo bueno con esos bienes, sino que todo es para ellos y eso es egoísmo. También no caigamos en el punto de que si nos sobra mucho, nosotros le damos al primer patas vueltas que se nos topa enfrente, que a mí me pasó. O sea, yo cuando era cristiano, les cuento la historia, llegó un tipo, yo iba para la panadería a comprar pan y un tipo se me acercó, un hombre joven, y me dijo que andaba buscando ayuda. Entonces, yo como leo la Biblia, en aquel entonces estaba empezando a leer, y yo dije, bueno, yo le voy a ayudar. Y él dijo, es que ocupo que alguien ore por mí. Y yo nunca había orado por nadie. Y estábamos en la calle, y no es costumbre mía, la verdad, hacer esas cosas. Entonces yo aún así oré por él, levanté las manos y una oración corta, un Padre Nuestro me parece, y me contó que él estaba buscando trabajo, pero que tenía que ir a una entrevista ese mismo día y no tenía dinero. Entonces yo en ese momento tenía dinero, tenía bastante, yo tenía un negocio y me iba bien en ese negocio, entonces yo saqué 10,000 colones de ese entonces, que eso fue hace como 10 años, y se los di, se los regalé para que él fuese y pagara los pases y tuviese para lo de la semana, pensé yo, ¿verdad? Que estaba haciendo una buena acción. Entonces, 10,000 colones en dólares van siendo como unos $20. Entonces le di esos $20, llamemos, y él se fue. Al día siguiente llegó con los ojos rojos, con la misma ropa, y me vino a pedir otros 10,000 colones más, pero yo no estaba en mi casa. En ese momento mi papá era el que estaba, entonces mi papá se enfadó muchísimo y lo mandó a freír churros, como dicen. Y me llamó a mí y me contó el asunto. Entonces yo me di cuenta de que él no lo había usado para trabajar, sino que era un drogo, era un drogadicto, y el dinero que yo le di, aunque yo se lo di de buena fe, yo lo invertí mal, lo invertí en una mala persona. Así que les voy a decir algo que tal vez les parezca muy duro, pero no todas las personas son nuestros hermanos. Nuestros hermanos en el Mashiach son los que hacen la Torah de Yeshua. Si es un cristiano, no digo que no le ayude, pero sepa que un cristiano está en contra de la Torah de Yeshua. Entonces, si usted puede elegir entre ayudar a un hermano de la Kehilá, de la congregación, que usted sabe que es bueno, y puede ayudar porque hay gente que no tiene, y francamente no tiene, entonces usted le ayuda, o le ayuda con lo que puede. No le va a dar en abundancia porque no tiene. O sea, es que suene feo, ¿verdad? No podemos. Aunque Yeshua sí ayudó con todo, o sea, Yeshua Yeshua tenía de todo, por supuesto, porque tenía el universo en la palma de la mano, él lo que pidiera se daba. Pero el ejemplo que nos dio Yeshua era que diéramos con buena voluntad y con nuestro corazón. Yo lo hice ese día, lo di con buena voluntad, pero lo di a quien no debía.
Entonces, eso que lo tomen de lección, que aprendan de los errores ajenos y no solamente de los propios, que eso es lo que hace una persona sabia, aprender de los errores ajenos. Bueno, por ahí terminamos con el estudio. Espero que les haya gustado. Recuerden compartir los videos. Como les digo siempre, a mí no me importan los pulgares arriba, pero denle en pulgar arriba para que el algoritmo recomiende el video y lleguemos a más personas. Yo no pido dinero, primero ya nunca voy a pedir dinero, es más, nunca voy a pedir dinero por hacer esto, por hacer los videos. Lo hago de buena voluntad y les pido nada más sí que comparten y que estudien ustedes también en su casa. Que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua, Shalom, Urajot, paz y bendiciones. Abatido hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, que he manifestado mis caminos y me ha respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. De mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escoge el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he pegado a tus testimonios, oh Adonai. No me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanches mi corazón, enseña todo el pueblo, el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanches mi corazón, cuando ensanches mi corazón.